Un cordial saludo, mi nombre es Miguel Frontado, soy maestrante de la maestría en Administración, Mención, Gerencia y como parte de la materia Gerencia de la Producción voy a hablarles de un artículo denominado Benchmarking como herramienta de las organizaciones. Vamos a conocer qué es el benchmarking, cuáles son los tipos, cuáles son los procesos que se llevan en el benchmarking, por qué puede ser importante para las organizaciones, algunas ventajas y desventajas que pueda tener y unas conclusiones al respecto. Primero que todo, tenemos que tomar en cuenta que en todas las organizaciones y empresas pueden ocurrir situaciones que no son deseadas y la única manera de solventar inconvenientes dentro de una organización o de los procesos que se estén llevando de ella es hacer un análisis sobre cómo están sucediendo y de qué manera se pueden resolver. Esto nos lleva a considerar el benchmarking, que se trata de un proceso continuo, sistemático, temporal, en el cual una organización evalúa sus procesos, productos o servicios, haciendo una comparación con otras organizaciones, bien sean del mismo ramo o de ramos similares, incluso ramos distintos. El objetivo del benchmarking es identificar las mejores prácticas o best practices y adaptar estrategias y procesos para mejorar el rendimiento interno de una organización. Vamos a conocer cuáles son los tipos de benchmarking. En primer lugar, tenemos que el benchmarking interno es la comparación de prácticas y procesos dentro de una misma organización. Esto puede hacerse estableciendo comparación entre dos departamentos distintos o filiales de una misma organización. Tenemos el benchmarking competitivo, el cual nos lleva a hacer una comparación directa con competidores del mismo mercado o del mismo sector. En este caso, las organizaciones buscan establecer estas comparaciones con empresas iguales a ellas. Tenemos el benchmarking genérico, que busca establecer la comparación entre empresas, bien sean del mismo sector o de sectores divergentes, pero esta comparación se realiza por lo general con empresas que tienen un nivel superior a la empresa o la organización que se quiere analizar. Y tenemos por otro lado el benchmarking funcional, que es una comparación de los procesos con empresas en sectores distintos que puedan o no tener funciones similares. Este es un ejemplo de un benchmarking funcional es el proceso de benchmarking por el cual pasó Starbucks, quienes se compararon y establecieron muchos patrones de comparación con la empresa Toyota. ¿Cuál es el proceso que tenemos que seguir para hacer benchmarking en una organización? En primer lugar, identificamos el área a mejorar. Esto puede tratarse de un área específica o puede ser un proceso comparativo de una organización en general. Una vez establecido el área a mejorar, se tiene que seleccionar cuál o cuáles son las organizaciones que van a funcionar para establecer los procesos de comparación. Luego se recopilan los datos
y se establecen esos patrones de comparación para pasar a un proceso de análisis y adaptación de best practices. Digamos, se recopilan datos importantes y se establecen algunas pautas para adaptar best practices de la empresa a comparar con nuestra organización o nuestra empresa. Entonces, en este caso se analiza la factibilidad de esa implementación de best practices. Luego de las best practices, se pueden analizar los resultados obtenidos de esos cambios sugeridos luego del benchmarking. Y en situaciones ideales, gerencia debería mantener una evaluación continua de los procesos que se realizaron y establecer también otros procesos de benchmarking que puedan ayudar a mejorar la organización. ¿Cuál es la importancia que encontramos en el artículo con respecto al benchmarking? Primero, nos permite identificar brechas en el rendimiento de nuestras organizaciones para detectar qué áreas requieren mejoras. Asimismo, podemos adoptar best practices de otras empresas que nos ayuden a optimizar la eficiencia, la calidad y la satisfacción a nuestros clientes. También el benchmarking fomenta la innovación y esto facilita la implementación de nuevas ideas y soluciones en un proceso constante de cambio que ayuda a las empresas a ajustarse a las dinámicas de cualquier mercado. Asimismo, el benchmarking mejora la competitividad para poder posicionar nuestras organizaciones o nuestras empresas con los mejores. Sin embargo, encontramos algunas desventajas y ventajas en el benchmarking. Entre las ventajas, básicamente encontramos cuál es la importancia del benchmarking en las empresas. Ya entendiendo esto, podemos concentrarnos en las desventajas, las cuales pueden ser costos elevados en el proceso de benchmarking, falta de originalidad al momento de implementar políticas o prácticas en una organización. Puede ser difícil también recabar información de empresas, sobre todo cuando son empresas competidoras. Este enfoque puede estar limitado si nos centramos solo en un tipo o un modelo de empresa. Asimismo, si establecemos comparación con empresas que tienen su propia cultura organizacional, esto puede ser un elemento de ruptura con nuestra organización. Puede generar una dependencia externa a la solución de problemas o la búsqueda de solución de problemas. También puede estancar nuestra empresa en el sentido de que vamos a esperar ver o comparar para poder actuar. Puede implementarse de manera errónea el proceso de benchmarking o el análisis de los resultados, y los resultados pueden verse o podrían verse en un largo plazo. Para concluir, podemos entender que el benchmarking es una herramienta eficaz para las organizaciones siempre que tengan una competitividad limitada. El benchmarking también facilita la creación de estrategias que permiten distanciarse de la competencia de manera efectiva. Esto es utilizando inteligentemente el proceso de análisis y la información recabada. Desde un punto de vista comparativo, hacer lo que los demás están haciendo mal, o evitar hacer lo que los demás estén haciendo mal.
Es una opción funcional para startups y pequeños emprendimientos. Siempre los startups tienen la particularidad de no poseer información o experiencia, y el benchmarking puede funcionar para empresas o organizaciones de este tipo. Es importante que el análisis o el benchmarking sea llevado por profesionales que realmente sepan manejar la información y sepan transmitir esa información a las empresas. Bien sea que el benchmarking se haga desde una empresa y sea mi personal el que esté haciendo el análisis, o que se contrate a un outsourcing para realizar el proceso de benchmarking. Esto sería todo. Muchas gracias por ver el video y espero sus comentarios en el foro.